abrazo, doctor. ¿Cómo no? Y no puedo dejar de mencionar a la querida y hermosa Marielena. Sierra, ¿cuál es tu opinión sobre esta decisión judicial del día de ayer sobre el caso de Alessi Medina y otras personas? Bueno, a riesgo de incurrir en uno que otro error, porque no es un expediente que hemos manejado a cabalidad, pero conforme a lo que ha salido hasta este momento de lo que pudo ser la sentencia de anoche en dispositivo, luego la darán íntegramente y entonces a partir de ahí tendrá uno una mayor opinión de todo el proceso. En términos general, lo que habría que comenzar preguntándose es cuánto le ha costado este proceso al Estado Dominicano. Eso es lo primero que hay que ver, porque una de las cosas que he venido insistiendo siempre es que los procesos ya no son solamente judicial, también son económicos. Y por tanto, el Estado hace una gran inversión en jueces, en Ministerio Público, pero también las personas que son acusadas, que ven diezmar no solamente su patrimonio económico, sino también que ven diezmar su patrimonio moral, que siempre quedará con rasgaduras, que siempre quedará lesionado, porque eso es como el que usa un saco de pluma, se sube a una 10ª planta y lo lanza. No hay forma de recoger plumas a pluma. Por tanto, este tipo de acusación tan indiscriminadamente que han venido ocurriendo en el país, el Estado Dominicano va a tener que revisarse. Desde luego, esto también le va a traer consecuencias al Estado Dominicano y a los propios acusadores si deslindaron la facultad que le da la propia ley y la Constitución para acusar. Es posible que ustedes en los próximos años o en los próximos meses comiencen a ver demandas en contra del Estado Dominicano por daños y perjuicios, daño patrimonial, y lo propio va a ocurrir en contra de los ministerios públicos cuyo mandato se le da para que actúen bien, sin resentimiento, sin venganza y sin rencor, y muchas de estas cosas deja traslucir en estos procesos que todo eso ha venido ocurriendo. En términos general, el proceso, había 21 personas acusadas, de las cuales 7 han sido condenadas y la mayor pena que se ha impuesto, que todavía está en el curso de procesos, es de 7 años. Lo que se puede decir en términos general, que esto ha sido un estrepitoso fracaso para la acusación. Los acusadores han fracasado estrepitosamente. Pedían 20 años y solamente se le ha dado por una estafa agravada, por abuso de confianza y por asociación de malhechores y lavado de activos, cuyos tipos penales uno y otro no pueden convivir porque al final del día tienen un mismo fin, pero ya eso es un aspecto técnico que ahora no vale la pena dilucidarlo aquí. Lo que yo sí creo es que podemos ver que el Ministerio Público ha sufrido una derrota en este proceso y ha incluido a personas que nunca debieron estar, porque una cosa es que en el curso de una entidad operen muchas personas. Ahora, por la mano de una gran cantidad de personas en una empresa pasan muchos documentos. Ahora, por el solo hecho de que un documento haya pasado por la mano de ese ciudadano, no significa que eso constituye un acto doloso o un acto culposo para que sea sometido a un proceso de esta naturaleza. Yo creo que esto en el fondo también tenía un componente político. Creo que esta mañana tú hacías una referencia en ese sentido de que muchas de las personas que estuvieron ahí involucradas no estaban ahí porque cometieron un hecho personal y a las personas se le tiene que juzgar por sus hechos. O sea, no por su apariencia o no por su vinculación con otra persona. No debieron estar ahí, pero esas personas ya tampoco tienen forma de recuperar su imagen y su patrimonio lesionado. De manera que mi humilde opinión en valoración rápida es que ha sido un estrepitoso fracaso del Ministerio Público al usar inclusive para poder conseguir esa condena forzosamente a muchas personas que decidieron complacer al Ministerio Público en su requerimiento, o sea, desdoblarse para servirle como testigos a sabiendas de que en el fondo eso no se correspondía con la verdad.
pero esas personas con la finalidad de salirse del proceso, de salirse de ese baldón, de salirse de ese pesado fardo que constituye un proceso penal, bueno, decidieron en alguna forma, bajo una serie de, digamos, de apresuramientos y de presión, de alguna vez contribuirle al Ministerio Público con cosas inclusive que no podían ser documentalmente contrastadas, porque muchas veces no es lo que diga una persona. En este tipo de cosas se trata de delitos económicos y por tanto lo que tiene que haber, además del testimonio de una persona, es que ese testimonio sea debidamente contrastado. Porque, fíjese una cosa, mucho de esto lo que ha contribuido es con un gran campo de impunidad, porque si la gente que tuvo un papel protagónico en la comisión de un delito, el Ministerio Público entonces discrecionalmente, inclusive violando la propia normativa procesal penal, se aventura a excluirlo del proceso de manera gratis, es decir, gratis en el sentido de que ni siquiera se ocupa en ponerle algún tipo de sanción mínima, que es lo que dice la norma. El que coopera, el que contribuye, no es que se va para su casa a disfrutar de lo que tiene, es que también sufre una pena menor por su contribución a romper con esas estructuras criminales. Aquí ha ocurrido todo lo contrario. El Ministerio Público, atribuyéndose un papel que no tiene, de manera discrecional, decide seleccionar este sí y este no, y sin hacer inclusive la contrastación de las afirmaciones que hace esa persona, se lo presenta a los jueces como testigo, y los jueces en un momento, una cuestión hasta ligeramente cuestionable, entonces aceptan sin reparo este tipo de cosas. Manny. En términos general, 21 personas, 7 condenados a penas mínimas, podemos decir, y 14 descargados, que en su momento muchos de ellos entonces le van a abrir proceso al Estado Dominicano, y creo yo que a estos mismos ministerios públicos, porque hay que saber si ellos actuaron más allá de la facultad que le da la ley. Sí, te escucho, Manuel. Manny. Sí, te escucho. Nayib, te escucho. Buenos días, hermano. ¿Qué tú esperas que ocurra con el caso de Jan Alain Rodríguez, que ya tiene más de 4 años, que es el plazo establecido en el Código Procesal Penal para los casos, ¿verdad? Y que recientemente el Tribunal Constitucional también falló sobre eso? Debe ser 4 años el plazo. ¿Qué tú piensas que podría pasar? Ese caso está extinto por las 4 costados, porque solamente se está viendo el plazo máximo. No, ese proceso fue llevado discrecionalmente, sin que el Ministerio Público en la fase preparatoria le develara a la contraparte todo lo que estaba haciendo. Por tanto, ahí hay una grosera violación al principio de legalidad, al debido proceso y al derecho de defensa. Ese es el primer elemento. Ese proceso el Ministerio Público se lo engulló y al modo del Código Fenecido, del Código de Procedimiento Criminal Fenecido, llevó solamente el proceso sin darle oportunidad a las contrapartes, a los imputados, de que se agenciaran su documentación. Y lo que hizo fue que al final del día presentó una acusación, y entonces esta gente estaban sin ninguna oportunidad de que pudiesen buscarse sus propios elementos probatorios para poder, digamos, atacar las afirmaciones del Ministerio Público. De manera que por esa causa, por esa razón, ese proceso es nulo. Ese proceso también riñe con algunos elementos constitucionales que inclusive por esa parte, ya partiendo de lo que te digo, lo hace inconstitucional de la letra A hasta la Z. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el plazo máximo del proceso, este proceso ya está extinto, porque inclusive hay una fase preparatoria que no es a partir de la medida de coerción, sino que se hacen citas previas, y mucha de esa gente que está ahí, previamente ya le habían citado. En el caso de Jan Alain, por ejemplo, le habían puesto una serie de medidas administrativamente, como fue el bloqueo de evitar que él pudiese salir del país en un momento determinado. Es decir, ya eso constituía una libertad, una coartación del libre tránsito de ese señor, cuando aún ni siquiera un juez le había autorizado al Ministerio Público que lo hiciera. Ahí ya comenzó la investigación, no con la medida de coerción, o sea, no con la formalización de la medida de coerción. De manera
que este proceso debe estar operando, además de los 4 años, casi 6 meses más allá de los 4 años. En este momento, mucha gente tiene 4 años y 6 meses que comenzaron a ser investigados, y este proceso ni siquiera ha comenzado, y este proceso, que es el doble del que acaba de ocurrir, tiene 12.275 páginas nada más en la acusación. Ahora bien, toda la documentación que se ha generado a partir de ahí, que son todos los documentos que busca la contraparte, estaríamos hablando que ese proceso debe tener más de 200.000 páginas que hay que verificar en todo el curso de lo que falta. Eso significa que, aún yendo muy rápido, tendríamos un proceso que va a durar más de 2 años y medio solamente instruyéndolo en el juicio de fondo, lo que significa que si los jueces fuesen inteligentes para evitarle tanto trauma al sistema jurisdiccional, para no quitarle la oportunidad de trabajo para otros ciudadanos que quieren accesar a la justicia, y que este es un proceso que no tendrá ninguna consecuencia que no sea pura y simple la pena que preventivamente ya esta gente cumplieron. O sea, doctor, este proceso no va a ninguna parte. Doctor, eso es así y lo verán en el curso de los días. Le escucho. Doctor, déjeme aprovechar su participación para preguntarle de algo. A todos nosotros nos llamó poderosamente la atención que a uno de sus clientes, hablo del coronel Morales, algunos medios de comunicación publicaron de que se le había cancelado la visa a él y a otro coronel, creo, ¿verdad? Y tenía una coletilla que decía por vínculos con el narcotráfico. A todos nos llamó poderosamente la atención porque uno sabe, primero, que la embajada no comunica ese tipo de cosas. Y segundo, ¿verdad? Muy extraño que un hombre que está haciendo una denuncia salga. Primero saber si usted o su cliente han sido notificados de que se le canceló su visa por esa condición que dicen algunos medios. Segundo, saber si después de su intervención con nosotros ha recibido alguna llamada referente a la denuncia que ustedes hicieron de manera formal. Y tercero, ¿verdad? ¿En qué ha quedado este proceso? Me refiero a las diligencias de ustedes. ¿Qué han seguido haciendo con la denuncia que han presentado? Bien, primero, en el mismo orden, gracias, Manuel. Con relación al coronel Morales, lo que ha hecho es hacer una denuncia con mucha responsabilidad. Ojalá ustedes y el país pudiera ver la hoja de vida de este altísimo oficial. Es una persona extremadamente preparada. Es un orgullo, debe ser un orgullo para las Fuerzas Armadas de la República Dominicana tener entre sus filas a un ciudadano de esa, digamos, naturaleza y con esa capacidad profesional y de honestidad. Eso es un elemento sin discusión y se le puede preguntar a la alta oficialidad con que lo conoce. Con relación a lo de la visa, justamente él tiene referencia no de fuente oficial, sino de fuentes extraoficiales. Inclusive en su propia denuncia, él lo hace constar. De manera sincera, no esconde ese dato. Él dice que ciertamente, a consecuencia de toda una manipulación con una nueva, unos nuevos empleados que llegan a una de las 2 agencias norteamericanas, en este caso a la FBI, que es por donde se genera, según lo que me dice el coronel Morales, que a él, con un resumen de un expediente que le hacen aquí desde la Dirección Nacional de Control de Drogas, porque él había renunciado 2 años antes. Entonces, a partir de ahí que él tiene la referencia de que le han cancelado su visado. Él no lo niega, primer elemento. El segundo elemento que es criticable, que algunos medios, sobre todo un medio, hizo en una manipulación de esa información, es agregar bajo juicio de valor y sin hacer una debida contrastación, que es el papel que tienen que hacer los medios de comunicación al momento de levantar cualquier información en contra de un ciudadano. Esa debida diligencia, ese medio de comunicación no lo hizo, y eso de por sí compromete inclusive la responsabilidad del director y del medio. Pero ese no es el tema en este momento, ni creo que el coronel Morales esté en esa tesitura, pero es éticamente reprochable que desde un medio de comunicación de gente que tiene una extraordinaria experiencia, son veteranos en el periodismo y que de hecho, agrego yo, son hasta muy amigos de uno,
se hayan dejado, entiendo yo, en un acto de buena fe, confundir. De manera que también eso es muy reprochable y ojalá eso se corrija, porque si le corregimos a Ángel Martínez y a los otros, y a la Torre, a ese grupo, su forma antiética muchas veces de proceder, es cuestionable que un medio de comunicación con el peso específico y una dirección con un veterano periodista, como es el caso de mi queridísimo amigo Monegro, y otros medios se hayan prestado o se hayan dejado confundir por intereses, digamos, interesados en este aspecto. Y por otras cosas que ahora no vienen al caso, que nosotros sí manejamos, y que por respeto inclusive a todos los periodistas de este país, nos vamos a abstener de no referir. Pero la nómina que tenemos en las manos es grande. Pero eso no es lo que cuenta ahora, ni nos interesa, ni lo vamos a hacer. Finalmente, en el otro aspecto, Manuel, que me dice si se ha realizado algún tipo de diligencia. No hemos recibido ninguna llamada, nos sorprende el silencio de las autoridades, incluyendo a doña Milagro Ortiz Bosch, muy ligera con los expedientes de la oposición y muy lenta en este caso, y le advierto de la manera más sincera y, ¿cómo le llamo? De alguna forma, ¿verdad? Y para experiencia, de que a partir de una serie de legislaciones que existen en el país, los funcionarios públicos incurren en un delito que se llama de acción u omisión. Y como ella ha sido anoticiada varias veces de este expediente completo, y la doctora Milagro Ortiz Bosch no ha hecho absolutamente nada, entonces le estoy advirtiendo que ella pudiera incurrir en el delito de acción u omisión ante la comisión de un crimen de esta naturaleza. Le agrego finalmente, para seguir con ustedes, de que una de esas agencias americanas tiene un grueso expediente que eventualmente pudiese incluir a las más altas instancias de la nación, que aparecen referidas en parte de este informe, una parte de ese informe que todavía no ha salido a la luz pública, que generó el coronel Morales responsablemente, y que ahora hay toda una intención de sacrificarlo, incluyendo en su propia institución, como una forma de obligarlo a callarse. Y eso sería entonces desdecir de lo que es el mandato constitucional y de lo que ha sido la propia prédica del presidente de la República, que se ingulló 2 periodos bajo el argumento de que había que combatir la corrupción, y aquí se han denunciado actos tan graves como que el director de la DNI hizo una declaración de patrimonio de 380 millones de pesos, que yo quiero que me digan cuál de los abogados más acabados de este país puede presentar un patrimonio de esa naturaleza. Lo propio lo que ocurrió en las narices de la Procuradora General de la República, que es una denuncia documentada con el antiguo encargado de seguridad de la Procuraduría General de la República, que ahí están todos los vouchers. No es papelito de eso que fui y compré en una librería, un talonario de recibo y puse que recibí. No. Son vouchers bancarios, donde se dice que muchos militares y alistados recibían unos salarios como seguridad de la Procuraduría y que esos dineros retornaban a una cuenta común. Todo eso está documentado. Y lo demás, ahí está una serie de propiedades que ha presentado este oficial, que la Procuraduría General de la República, al parecer, va a ser mutis, y sobre todo el querido y amigo Wilson Camacho, han mantenido un silencio sepulcral hasta este momento. Lo propio ocurre, y debo decírselo con toda honestidad, ustedes han sido, parte de los medios que han permitido, dentro de ese clima de libertad y democracia, que es la función natural de todo medio de comunicación, de abrir las puertas para que todo el que tenga que decir eso, porque ustedes como vigilantes, los únicos ciudadanos que tienen el derecho facultativo constitucionalmente de vigilar cuál es el dominio que se hace de los fondos públicos, son los periodistas. Y entonces, ante una denuncia tan seria y responsable como esta, extrañamente hay un silencio que sorprende. Y los pocos que se han publicado han dado un manejo
utilizando que quitaron la visa a un oficial como si ese fuese el tema importante. Que le quiten la visa a un oficial, se la quitaba mucho, se la han quitado al presidente y eso no es el problema. El problema es aquí, es saber qué pasó con este acto de corrupción de un oficial que fue un hombre de confianza de las agencias norteamericanas que renunció de la tacita de cristal del CICC, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, puesto que quiere toda la oficialidad de este país. Este señor tuvo la valentía de renunciar y todo lo que ha pasado se lo comunicó a sus superiores. Esa denuncia la comunicó a sus superiores y sus superiores permitieron que la denuncia se hiciera. De manera que ahora pretender sacrificarlo a él es un abuso que yo creo que la población y aquellos grupos de periodistas que apostaban al buen manejo de los fondos públicos deberían de salir ahora a apoyar a este ciudadano que sin ningún interés personal ha hecho una denuncia de esta magnitud y que yo espero que el Ministerio Público, lógicamente, la investigue. Cuando ustedes vean lo que pasaba en los aeropuertos, cómo se transitaba la cantidad de droga previo a que los aviones alzaran vuelo, corriendo un riesgo inclusive de afectar la aeronavegación, porque estamos hablando de un avión que iba sobrecargado por encima de los pesos normales que debe tener, porque eso no pasaba por la parte donde se pesan las maletas. Entonces, todo eso está ahí. Bien. Y parece que bajo el temor, porque lógicamente con todas estas cuestiones no se puede negar, se corre riesgo, inclusive desde las más altas instancias posiblemente no quieren que estos temas se aireen, porque pudieran entender que de alguna forma le afectan, pero las agencias internacionales tienen todas esas informaciones documentadas que en su momento, y ellos tienen su estilo de manejar, porque generalmente esperan momentos para actuar, entonces veremos cuáles serán las consecuencias. Bueno, pues muchas gracias a Manuel Sierra. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Cambio.